Gracias, Leonardo. Muchas gracias por la invitación también. Es un privilegio poder compartir en este espacio. Sí, corrijo, la escuela está en Ruiz de Montoya, la Escuela Intercultural, sí, Ruiz de Montoya. Pero bueno, Capiodí, Ruiz de Montoya es todo casi lo mismo. Bueno, si me dejan compartir pantalla, ahí voy a estar compartiendo. No sé si ven. Sí, ¿Sí? ¿Están viendo? Bueno, nuestro tema de trabajo, ¿no? Esto es o sea, es una investigación que hicimos, que trabajamos con Marina Barbian, en la escuela donde nos desempeñamos, en la escuela pública de educación intercultural bilingüe, con población netamente proveniente de las comunidades guaraní de la zona del Valle de Cuñapirú y también de la zona de Ruta 12, o sea, ruta 7, lo que se conoce en la provincia de Misiones como Ruta 7 y Ruta 14. Y nuestro tema de trabajo, bueno, de reflexión es la educación intercultural bilingüe desde el currículum formal y el oculto en una escuela secundaria pública de Ruiz de Montoya, Misiones. Y bueno, vamos a arrancar con una definición paradigmática. Marina. Bueno, podemos tomar varias palabras importantes que hacen en la EIB. Como ustedes ven ahí, la educación intercultural bilingüe promueve el diálogo mutuamente enriquecedor de conocimientos y valores entre los pueblos indígenas y poblaciones étnicas, lingüísticas y culturalmente diferentes, y propicia el reconocimiento y el respeto hacia tales diferencias. Hemos decidido colocar un fragmento de la Ley de Educación Nacional, porque sobre ese fragmento queremos llevarles e invitarles a una reflexión que vamos a hacer al recorrido en este transcurso de viaje con los Power. ¿Podés proyectar el siguiente, Rosalba, y arrancar? ¿Se ve la siguiente? Ajá. Ahí está. Bueno, arrancamos con esa reflexión tan linda, ¿no? Que es el de la educación intercultural, pero también vamos a ver otras reflexiones que tienen que ver con lo que piensan los y las estudiantes que atraviesan la educación secundaria en nuestra escuela. Vamos a arrancar con eso también. Y acá tomé fragmentos que aparecen en las revistas que publicamos en la escuela, son revistas internas, donde los estudiantes expresan ahí o ponen sus trabajos, los trabajos que realizan en los distintos recorridos de los distintos cursos en los años, y bueno, esta revista recopila varias cosas de las producciones de los alumnos, y entre esas también experiencias, y entre estas experiencias, por ejemplo, está Norma Martínez, que dice: yo me llamo Norma Martínez, tengo 24 años, vivo en Tecoa, Guaraní, y tengo 2 hijos, los 2 varones, el más grande tiene 6 años y el otro tiene 1 mes. Estoy casada, mi marido es trabajador y yo estudiante. Aunque soy mayor y con hijos, quiero estudiar, ya estoy en 2º año de la secundaria. Norma Martínez no terminó la secundaria, o sea, ya abandonó, desertó. Vivencia de José Morínigo. Me llamo José Morínigo y mi nombre espiritual es Verá. Vivo en la aldea Caupotú. Vengo a estudiar a la escuela CEP 30, aula satélite, y estoy en 2º año. Estudio porque merezco aprender muchas cosas que antes no sabía qué cosa era. Cuando secundaria quisiera ser abogado, policía o artista, y voy a tener todo lo que quiera, como conducir un auto. Me gusta compartir con mis amigos, jugar a la pelota, andar de paseo. Me gusta estar en la escuela y estudiar mucho. José Morínigo falleció este año en junio, después de tener alcohol en la sangre, y fue atropellado por un auto. Sandra Sosa, para Miri, dice: yo me llamo Sandra Sosa, tengo 16 años, vivo en la comunidad Virgen María y tengo una hija que se llama Maylin.
Maylin Luz, que tiene 1 año y 5 meses. No estoy casada. Ay, perdón. No estoy casada. Yo estudio acá en Ruiz de Montoya, en el aula satélite Tacuapí, set número 30. Yo estoy en 2º año de la secundaria. Lo que más me cuesta es matemáticas, pero voy a seguir viviendo con mi hija, cueste lo que cueste. Seguiré luchando por mí y por mi familia. Sandra está ahora en 3er año y sí viene con su hija. Janina Sosa, a ella le hicieron una entrevista porque es la primera egresada del aula satélite mujer. Janina dice, yo me llamo Janina Sosa, soy de la comunidad Virgen María. A mí me encanta estudiar en la primaria y en la secundaria. Yo hago por mi familia y voy a seguir estudiando, aunque me cueste terminar, pero voy a seguir insistiendo. A mí me cuestan las matemáticas, pero... A ver, me cuesta las matemáticas, aunque igual estoy tratando de mejorar. Lo que más me costó siempre era venir cuando llueve o hace frío, pero igual sigo viniendo y trato de no fallar. A mí me cuesta traer a mi hijo porque no tengo más tía ni abuela. Bisabuela sí tengo, pero ella no tiene tiempo. Ella tiene mucho trabajo y no puedo dejar a mi hijo solamente con ella. Me cuesta traer a mi hijo en la lluvia, en el frío y en el calor. A veces se enferma. Yo estoy orgullosa de ser la primera mujer que va a terminar 5º año en una escuela aula satélite Tacuapí. Bien. Cuando hablamos de E y B desde nuestro espacio educativo, nuestro aula satélite Tacuapí, queremos arrancar por esto. A ver, E y B desde las vivencias de nuestros estudiantes. Escucharon y pudieron también seguir las líneas de ese relato. También vamos a hablar de E y B en cuanto a espacio físico, en cuanto a los servicios que contamos. Por ejemplo, como ustedes ven ahí las imágenes, nuestro aula satélite está ubicada en Ruiz de Montoya, podemos acceder a la misma por la ruta nacional número 12, nuestro espacio, o sea, el centro educativo polimodal número 30 que nos alberga o comparte espacio con nosotros, arrancó en el 2000, no, el aula satélite arrancó en el 2011, ¿es así, Rosalba? Sí. Y compartimos espacio, pero nuestro edificio, entre comillas, propio, ¿sí? Compartiendo el espacio con esta escuela común, lo tenemos hace unos años. Contamos con agua, luz, el internet que está ahí no funciona. Tratamos y cumplimos con funciones más sociales que por ahí propias de nuestras especificidades como profes, ya sea revisando cuestiones de transporte de los chicos, alimentación, el desayuno a la mañana que lo hacemos, cuidado de los chicos de ellos, porque nuestros mismos estudiantes vienen con sus hijos a la escuela, tenemos un espacio para que sea un espacio maternal, pero no tenemos todavía el cargo para una persona que cuide a los niños de nuestros estudiantes, de nuestros estudiantes. Como ustedes ven, la población de mujeres que se gradúan es muy poca, es una, con suerte al año, y de varones pueden ser entre 5, 6, a máximo 10, 11 estudiantes hemos tenido por año, siendo que el ingreso en un primer año es de 70 ingresantes. Ahí estamos analizando y reflexionando entre nosotros qué es lo que está pasando. También tratamos de incluir desde nuestras cátedras, sin contar con un diseño curricular propio, porque sabemos que no hay un diseño curricular propio, trabajar el diseño curricular de las escuelas comunes con la cosmovisión de los pueblos originarios, en este caso del pueblo Mbia Guaraní, consultando con los profes Mbia Guaraní, que no son ADI, no son ayudantes docentes indígenas, sino que son docentes que tienen sus propios espacios de, por ejemplo, lengua y literatura en Mbia Guaraní, entre otros, y colaboran en sus tiempos libres, de acuerdo a sus disposiciones también, de trabajo y demás, porque ellos viven lejos, a veces no vienen a la escuela por sus propias realidades. Tratamos de integrar contenido de nuestra especificidad con los de ellos, consultándole, y a veces consultando con nuestros estudiantes. Es lo que estamos haciendo hasta el momento. También cuando hablamos de E y B en nuestra escuela, hablamos de la gestión directiva. Y ahí tenemos que detenernos porque ustedes saben que el directivo puede ser el agente, aquella persona que promueva acciones, estrategias y demás, como que las inhiba. En nuestro caso, nuestro directivo se ve implicado en 2 funciones, en el directivo de la escuela común y como directivo en el aula satélite. No tenemos el cargo de vicedirector, entonces tiene muchas funciones para llevar adelante y a veces omite o no logra resolver todas sus funciones. Entonces, volvemos de vuelta. E y B desde nuestro espacio, desde nuestra gestión, desde lo que está pasando en nuestra escuela. Y replantearnos, sí, esas cuestiones de poder que entran, porque ahí ustedes ven la palabra de micropolítica, por ejemplo, estas cuestiones de poder que atraviesan a todo espacio institucional, especialmente nuestro espacio educativo, y que tan lindo se ve reflejado en el marco de la ley,
nosotros lo estamos percibiendo de otra forma. Y por eso decidimos compartirles nuestras experiencias y lo que estamos viviendo y las experiencias de nuestros estudiantes, que son partícipes completamente activos y directos en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Le podría citar un montón de autores en cuanto a gestión directiva, pero vamos a ocupar mucho espacio y tiempo. Por ahí detenernos en esto de por qué le llamamos currículum oculto y currículum real a nuestra, aparte de nuestro título de iniciación, porque el currículum real, el currículum oficial, perdón, es aquel que tiene, o el prescripto, es aquel que tiene esas normativas vigentes, es aquel que es el que se tendría que estar dando en las escuelas, que nos dice cómo tendríamos que estar trabajando en las escuelas, y sin embargo estamos teniendo más de aquel currículum oculto, del que no está escrito, y estas cosas que nos están atravesando, específicamente a nosotros como docentes, el trabajo social. ¿Quieres continuar, Rosalba? Sí. Hay también algunas opiniones de los Mburubichá, de los padres, sobre la escuela y sobre la gestión. Estas opiniones fueron recopiladas por la profesora Marina Barbian. Por ejemplo, el segundo Mburubichá de Butuporá, por ejemplo, dice que agrega que la función le permite expresar lo que manifiesta la comunidad al directivo de una institución escolar, una institución educativa. También otro cacique habla de la importancia de la función de los educadores del aula satélite como aquellas personas que pueden comprender la cultura y desarrollar las clases desde allí. Únicamente se habla de la necesidad de recursos económicos. Una madre, que también es Mburubichá, de una comunidad cercana, dice que concurre a la escuela para formular preguntas a directivos o docentes, según el sistema del Yuruá y de su burocracia. No, Yuruá se le dice a aquellos por ahí que no son Mbla, que no son del grupo Mbla guaraní, aunque sean mujeres, pues en realidad se indica para los hombres, pero también puede ser para mujeres. En tanto que otros padres suelen ir a la institución por las distancias, recursos u otras responsabilidades y manifiestas que se les puede invitar. Los padres cuentan que a veces sus hijos no asisten a la escuela porque no tienen zapatillas o ropa, ya que se mojaron en la lluvia o se rompió, no tienen útiles si no se logró ir al pueblo para comprarlos o no se contaba con dinero en este momento. El frío y el colectivo también influyen a la hora de ir a la escuela. También se sienten mal cuando no tienen más ropa o zapatillas para asistir a clases. Marina. Bien, exactamente. Lo que estamos viendo es que al acercarnos a las comunidades, a indagar cómo ellos están percibiendo todo este proceso que estamos llevando adelante en el espacio que es para ellos, que es el aula satélite, padres, madres, líderes políticos, tanto líderes espirituales o ancianos y ancianas que nos encontramos en el transcurso de nuestro recorrido para consultarles, nos daban a entender que ellos identifican como sumamente importante que sus hijos y sus hijas asistan a este espacio. Algunos nos decían, nosotros no sabemos que ellos están aprendiendo ahí, sería interesante que se acerquen a las comunidades, los profes, el directivo, y nos compartan qué es lo que está pasando ahí adentro, porque tenemos curiosidad. Entonces, ellos nos decían que a veces se les invita a ellos a acercarse a la escuela, pero la escuela, como ustedes ven, está ubicada en el centro de Ruiz de Montoya, y las comunidades están en la zona de Cuñapirú, en zonas mucho más alejadas. Son aproximadamente 17 comunidades. Entonces a veces no tienen por recursos económicos cómo asistir a nuestra escuela. Entonces nos invitaban a nosotros, y es una deuda pendiente que tenemos porque no estamos yendo casi a las comunidades, y la idea es que ellos quieren que nosotros nos acerquemos. Y ahí viene de vuelta esto, del currículum oficial y el currículum oculto. Una cosa es lo que está escrito y una cosa es lo que nos están pidiendo las comunidades y que ellos manifiestan como necesidad. La necesidad de la comunicación, del acercamiento y la cuestión emocional. Para ellos es significativamente importante lo emocional de nuestros estudiantes, de los hijos y las hijas de ellos. Decían, a veces mi hijo no fue durante 2 semanas y nadie me consultó por qué no viene a la escuela. ¿Se entiende? Entonces por ahí darles ese rol, esa importancia, la comunicación por vía directa entre el directivo, porque el directivo tampoco se está acercando. El directivo, ellos tampoco saben bien cuál es la función del directivo. Tampoco saben bien incluso a veces cuál es la función de los docentes que estamos ahí en las diferentes cátedras, qué estamos haciendo. Ellos quieren conocernos un poco más. Y bueno, la invitación quedó pendiente, es una deuda que todavía estamos teniendo con ellos. Y bueno, padres y madres, como les decía, saben que es importante que asistan a la escuela,
pero no saben qué está pasando en la escuela. Ellos saben que tienen que ir, pero no saben bien qué está pasando en la escuela. Para ejemplificar, o sea, para trabajar el caso específico, tomamos un análisis del caso del primer año de este año, del 2022. La matrícula de ingreso de los estudiantes este año, en el primer año de la secundaria, por ahí aclaro que el nivel secundario abarca de primero a quinto año en esta modalidad de educación. Y la matrícula fue de ingreso para el primer año de 61 alumnos. De los 61 alumnos pude diagnosticar 41 de ellos que pudieron asistir en esa semana de diagnóstico. Las comunidades de origen de estos 41 alumnos diagnosticados provienen de 15 comunidades diferentes, como les decía, en torno a la zona, en torno a la escuela. Y estas comunidades más o menos tienen un radio de distancia de 25 kilómetros en torno a la escuela, tanto por ruta 12 y por ruta 7, que vienen por ahí varias comunidades. Las comunidades están aisladas, tienen distancias entre ellas, no es que están en un mismo territorio, en un mismo sector, ¿sí? Ahí hay un problema territorial, de distribución territorial, o sea, por eso es que la escuela, el aula satélite, está fuera de las comunidades, porque si se hubiese ubicado en una sola comunidad, no todos accederían a poder ir hasta la escuela secundaria intercultural desde sus comunidades por los problemas de distancia y de medios de transporte. El promedio de edad de ingreso en este año es de entre 14 y 16 años, ¿sí? Aunque tenemos alumnos de 13 años también, y inclusive de 22. El porcentaje de ingreso de varones es del 76% y un 24% solamente de mujeres. Y de esas mujeres, el 20% es madre de niños, ¿sí? Ya los casos vienen con sus bebés. Yo específicamente hice un diagnóstico en cuanto a la escritura en castellano, para reconocer algunas problemáticas. ¿Por qué? Porque en el currículum, o sea, en la escuela, se trabaja el diseño curricular de la lengua castellana, o sea, como si fuese una lengua contemplando un bilingüismo asimétrico. Bueno, simétrico sería porque en este caso, o sea, se toma la y el castellano como si los estudiantes manejaran las dos lenguas en un mismo nivel, ¿sí? Entonces no se diferencia en el currículum oficial que un trabajo específico con el castellano como lengua 2. El diagnóstico encontró algunas interferencias gramaticales, ¿no? Por ejemplo, la concordancia entre sustantivos y adjetivos, ¿sí? En cuanto a las concordancias, por ejemplo, he notado que en el sustantivo y adjetivo específicamente cuando no coinciden en número. Por ejemplo, dicen 15 años, 5 hermanos, 4 hermanas, 3 amigas. También hay otro, en cuanto a la conjugación verbal, ¿no? Vemos que hay algún problema en cuanto a el uso del presente, ¿sí? En muchos casos utilizan, ¿no?, la tercera persona por la primera persona en el presente. Dicen yo vive por yo vivo, o yo estudia por yo estudio. Y también hay un uso por ahí excesivo del impersonal, el infinitivo, ¿no? A mí gustar, ir a la escuela, yo limpiar mi chakra, por ejemplo. Otro problema es el uso excesivo del nexo y en las redacciones, pero esto tiene que ver con la oralidad, ¿no? Con el manejo de la oralidad en la cultura judía,
y el traspaso de las fórmulas de oralidad a la escritura. Entonces se repite, fíjense que casi todos usan el i en lugar de el punto o otro tipo de conector, ¿no? ¿Sí? Y otro Roxana, si problema... podés ir redondeando para tener tiempo también para el otro participante. Ah, ya llegó, bien. Entonces hay, perdón, pensé que no le había llegado. Hay problemas en las concordancias de sustantivos, artículos, también cuestiones de aspectos formales en la escritura, ¿sí? Vemos que hay varios problemas en cuanto a la escritura, el manejo de la grafía, hay disgrafía en la escritura, varios problemas que tienen que ver con el uso del espacio en la hoja, o sea, unen palabras, por ejemplo. También en cuanto a la lectura, es un diagnóstico de la lectura. Hay chicos que directamente no leen, hay una lectura o regular, el 51% no llega a hacer una lectura comprensiva, y esto nos lleva a hacer varias reflexiones, ¿no? Que el exceso, ¿no? Hay un problema directamente del Estado, ¿no? En cuanto a la superpoblación en las aulas, que esto viene desde el 2019 con 41 alumnos en un aula, el 2020 con 31, en el 21 con 83, y este año con 61 alumnos en un aula. Entonces la sobrepoblación es un problema en la educación intercultural, no podemos dar abasto con tantos estudiantes en un aula. Otro problema es el analfabetismo funcional con los que ingresan estos estudiantes. Atraviesan 7 años de nivel primario, pero este analfabetismo se extiende en todas las disciplinas, lo puede ver Marina, que está en biología, y lo dice también la profesora de matemáticas con la que estuvimos conversando. El bilingüismo, decía, es asimétrico. El sistema educativo sobreentiende el bilingüismo simétrico entre la lengua indígena y el español, y por lo que no se consideran métodos de aprendizaje formales para la adquisición del español como segunda lengua. Hay interferencias gramaticales que llevan a un deficiente manejo del español como lengua para el aprendizaje formal o escolarizado. Esto lleva a la deserción escolar. Del año pasado, que entraron 83, 84 ingresantes, hoy son 30 en segundo año, o sea, más del 50% ha desertado. Pero esto no se ha evaluado en las comunidades, o sea, puede ser positivo para la gente, porque hay que hacer una evaluación al respecto. Aún no llegamos a este punto, ¿no? Y también el bajo rendimiento con el que atraviesan el nivel secundario, y por esa razón no llegan a ingresar al nivel superior, o ingresan al nivel superior con graves problemas. Esto lleva a un alto nivel de frustración en los estudiantes. Para finalizar, ¿no? Tomamos, Marina, trabajamos la inclusión. Sí, bueno, así para ir cerrando, porque también parece que está Dalmacia y puede aportar algo al respecto. Sí, sí. Lo que hacemos, entonces, ustedes vieron, hicimos un viaje desde lo que nosotros, nuestras experiencias, tanto estudiantes, alumnos, comunidad educativa, en cuanto a la IBE. Nos planteamos, la ley nos habla de inclusión. Para empezar, ¿la inclusión responde a las demandas de la comunidad? Si la comunidad y el pueblo y la nación en Villa Guaraní tiene su propio sistema educativo. O sea, nosotros queremos incluirlo y que forme parte de nuestro sistema. Esa es la respuesta. ¿Qué piensa el pueblo? ¿Qué piensa la comunidad? ¿Qué piensa la nación en Villa Guaraní? ¿Está de acuerdo? Entonces nos llevamos a la siguiente pregunta. ¿La puedes pasar, Rosalba? Ahí están. Bueno, a lo de las necesidades, muy bien. Si la palabra inclusión educativa sería en términos correctos, tenemos que hablar de compartir. ¿Qué está pasando ahí? ¿Se cumple en respetar su sistema de educación y pautas culturales? ¿El bilingüismo fortalece a los alumnos o los excluye? Hay pocos egresados y muchos ingresantes. ¿Qué está pasando? No veo, Rosalba, la parte de abajo, los egresados cumplieron sus expectativas. ¿Cómo lo recibe el sistema de educación superior? ¿Por qué hay diferencias en el número de mujeres y hombres en Villa Guaraní graduados? ¿Es suficiente que la EIB figure en la Ley de Educación Argentina 26.206? Nosotros tenemos una deuda con nuestras comunidades que van a la escuela, y es acercarnos a ella y comenzar a relevar más datos todavía para proponer estrategias que realmente respondan a lo que está pasando y analizar con ellos, junto con ellos y con ellas. Dalmacio, ¿estás ahí? ¿Quieres aportar algo?
Ahí vemos también, por ejemplo, el aula, la sobrepoblación, como decíamos, fíjense, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 bebés, mujeres con niños en el aula, superpoblada, ¿sí? Esto es una constante también. Esta es la situación de las familias que vienen, que asisten, ¿sí? Las familias también asisten a la escuela. Bueno, muchas Así que bueno, gracias. esto sería. Excelente la presentación, me da mucha pena tener que interrumpirla así. Bueno, Todo el tiempo es tirano y la verdad que, bueno, es una presentación muy fuerte, muy intensa y con un acercamiento, me parece realista y que va a dar lugar a muchas preguntas. No obstante, quiero darle la bienvenida a Caraíta Tendú, Dalmacio. Si estás, por favor, te doy la palabra para que hagas tu presentación, ¿no? No sé si Patricia quería presentar brevemente a Dalmacio. Bueno, sí. Sí, creo que se lo merece, ¿no? Dalmacio, Audiovet, Karaitatante, muchas gracias por estar aquí. Audiovet. Em, bueno, yo tuve el gran gusto de conocerlo, a Dalmacio personalmente. Dalmacio, que es el líder de la comunidad Itziri en El Dorado, hay en Misiones, es ADI, ¿no? Docente en Vía, y estuvo dictando cursos de lengua en Vía guaraní en la Facultad de Ciencias Forestales. Me parece que su trabajo es fundamental y te agradezco muchísimo por estar acá con nosotros hoy. Estábamos esperándote para escuchar lo que nos vas a contar, así que te paso la palabra. Muchas gracias. Ney, ABT, muchas gracias. Bueno, es Che Karaitatande, Burubicha, Boea. Soy Dalmacio Ramos, cacique, y también soy maestro de acá de la comunidad Xiri, y estoy dictando clase como profesor de lengua y cultura ambiá en la Facultad de Ciencias Forestales, El Dorado. En primer lugar, agradeciendo a todos ustedes por la invitación que me hiciste, que me llegó esa invitación. Para mí es muy importante cuando recibí la invitación. La forma vía de hacer comunicación con la gente. Esto siempre es lo que las comunidades puedan expresarse libremente, digamos, de su costumbre, de su enseñanza, de su aprendizaje. Nosotros siempre hacemos respeto a la naturaleza, digamos, principalmente, que fuimos aprendidos de nuestros profesores primeros, que son nuestros abuelos y abuelas. Entonces, agradeciendo este espacio también por brindar para todos nosotros. Mediante Dios siempre nos levantamos y podemos estar presentes día a día. Al respecto de la escuela intercultural bilingüe, primero, como soy maestro, cuando me siento con los ancianos y ancianas para realizar mi trabajo como docente, preguntar, hacer una consulta, ellos también tienen su horario para conversar, digamos. Siempre se hace por la mañana y por la tarde. Y entonces los docentes indígenas o docentes que no son de la comunidad tienen que entender y comprender también las situaciones que está
dentro del ámbito en la comunidad para que los ancianos se expresen claramente enseñanza, digamos. Y entonces por eso nosotros tenemos que saber qué horario, qué tiempo tenemos que sentarnos y hablar con los ancianos para formar un trabajo escolar. Entonces, ese motivo también ellos brindan sus saberes para hacer práctica dentro del aula, porque para nosotros escuela no es solo edificio, no es solo la escuela que tenemos edificios, sino una escuela para nosotros es un espacio que es tan importante que nos brinda la comunidad, que nos brinda Lombrichá o nuestros abuelos. El aprendizaje viene del Tatalpú, donde hay fogata, fuego. Compartimos, o sea, cebamos, servimos mate a nuestros mayores, a nuestros más ancianos, como respeto, siempre ceba los más jóvenes para que los adultos puedan empezar a hablar. Y entonces, y ahí aprendemos y ahí empezamos a trabajar con los chicos y llevar esa sabiduría a la escuela. Como nosotros estamos en misiones, estamos entre fronteriza, digamos, tanto el Paraguay, Brasil, también que se influyen muchos las palabras, el idioma, por ahí a veces hay variables. Y entonces, lo que nosotros, o sea, lo que yo hago con mi equipo de docente en BRIA, ADI, es primero fortalecer de nuestro Tatalpú, de nuestra comunidad, de nuestra casa. Entonces, por eso también es muy importante que ver, digamos, la escritura y las palabras también. Aunque somos BRIA, siempre va a haber el mismo sentido, el mismo significado, por ahí un poquito más variables también existe la palabra. Y entonces todo ese movimiento es nuestro deber de fortalecer, digamos, como docente en BRIA. Y muchas veces hay palabras que no podemos también traducir, por ejemplo, auyevete o ahuillevete, se dice de dos formas, auyevete y ahuillevete. La palabra principal antiguamente es auyevete y después como variando las palabras se escribe como ahuillevete y entonces no tiene diferencia de significado sino el mismo sentido. Por eso, por ejemplo, como es también costumbre, justamente nosotros ayer, Arapiaú, por ejemplo, nosotros ayer festejamos de diferente aprendizaje, no diferente, sino llevar también nuestros saberes a la escuela, al aula. Nosotros pedimos a la directora y a los docentes que no son indígenas, para llevar esto y hacer como ceremonia, digamos, en el espacio de la escuela. Y entonces ahí ayer hicimos y hablamos sobre el tema de Arapiaú, donde florezcan los árboles, donde los pájaros cantan, el río canta, el viento que nos silba por alegrías, por nuevo tiempo. Entonces ahí con los chicos aprendemos muchas cosas a través de nuestros abuelos, donde las casas de los divinos hoy en día en el septiembre están juntando los espíritus
para que nuestro cuerpo estemos bien, por ejemplo, acá en la tierra. Y entonces todo este movimiento también es parte de la educación intercultural bilingüe que nosotros tenemos que tener en cuenta los saberes de nuestros abuelos. Nada más les cuento y quería compartir un poquito todos los saberes que nosotros estamos queriendo fortalecer, digamos, con todos el apoyo y el aporte de los directivos y los docentes de la escuela. Entonces, para que la educación esté igualdad, digamos, la comprensión y el entendimiento. Eso quería aportar un poquito y bueno, como dije, estoy muy alegre de que me puede invitar en este espacio.